Vamos a dar comienzo a este servicio del Señor y lo invito a hacerlo con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno 327. El nombre del Señor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador. Me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separa y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo creyente fiel anhela de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Dios bendiga este hermoso himno, porque ese amigo tan fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo, que nos guarda, que nos cuida y que también, como dice el himno, nos prepara una morada para poder reinar con Él. Gracias al Señor por su misericordia, porque este día también podemos alabar su nombre, glorificarle y poder también reunirnos en este medio para también compartir un momento la palabra del Señor y un culto de adoración al Señor. Vamos a orar por esta reunión pidiendo al Señor su misericordia, pidiendo que Dios nos guíe, nos dirija a través de su Espíritu Santo y nos ayude para poder mirarle a Él por sobre todas las cosas, confiar en sus promesas, confiar en su palabra y confiar en todo lo que Él ha hablado en nuestras vidas. Así que vamos a orar y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estoy delante de su presencia, Dios mío, para darte las gracias, Señor, por este momento, Padre amado, poder estar ante su presencia. Poder, Dios mío, arrodillarnos ante sus plantas, Señor. Padre amado, para clamar a ti, Dios mío. Gracias, Señor, Dios mío, porque cuando clamamos a ti, Dios mío, creemos, Señor, que no es en vano, Padre amado. Creemos que tú nos escuchas. En tu misericordia, Dios mío, Señor, estás atento, Dios mío, a nuestro clamor, Padre amado. Te pedimos, Señor, por misericordia, nos ayude. Tú conoces nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Dios mío, conoce de qué tenemos necesidad, Padre amado. Conoce de qué, Dios mío, Señor, necesita nuestra alma, Dios mío. Padre, porque todos somos necesitados de ti. Te rogamos, Señor, por misericordia. Tú bendiga, Señor, Dios mío, cada hermano, cada hermana, Señor, a la distancia, Padre amado. Por misericordia, Señor, pueda hacernos recordar, Dios mío, que no estamos solos, Señor. Pueda hacernos recordar, Dios mío, que usted va adelante, Padre amado, por sobre todas las cosas, Dios mío. Oh Rey de Gloria, por misericordia, ayúdanos en este momento, Dios mío, para poder darte, Señor amado, un momento de adoración a ti. Un momento, Dios mío, Señor, en tu presencia, Padre amado.
Oh Dios mío, Señor, creyendo, Rey de la Gloria, que tú estás, Señor, donde hay 2 o 3 alabando tu nombre, Dios mío. Padre amado, por misericordia, te rogamos, Señor, tu bendición. Te damos gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Y te pedimos, Señor, en esta hora, nos dirija, Dios mío, a través de su Espíritu Santo. Nos bendiga para la gloria de tu nombre, Señor. En tus manos nos presentamos, Dios mío, encomendando todas las cosas, rogando su bendición sobre el necesitado, rogando, Dios mío, su compañía, Señor amado, sobre el que está solo, Dios mío. Padre amado, dice su palabra que usted, Señor, Dios mío, en la compañía, Señor amado, el huérfano, de la viuda, Señor, de aquel necesitado, Dios mío. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, todas las cosas. Y le pedimos, no levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar a dar lectura a la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Damos lectura a la palabra del Señor, que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva por título Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar por ella también, pidiéndole al Señor que Él nos guíe, pidiendo que Dios hable en nuestras vidas
de alguna u otra forma el Señor hable a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, entendiendo que el único que nos conoce, el único que sabe nuestra necesidad, que conoce nuestra condición, es nuestro Señor. Y como muchas veces decimos los que predicamos la palabra del Señor, esta palabra primero es para nosotros y así también para todo aquel que quiera recibirla y quiera oírla, esta palabra del Señor. Así que vamos a orar y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, Señor, por la palabra que tú nos concedes en esta hora, Dios mío. Padre, te rogamos, Señor, por misericordia, que tú seas, Señor, Dios mío, el que la dirige, el que la guíe, Señor, porque es suya, Padre amado. Nada, Señor, tenemos nosotros, nada somos, Dios mío, nada podemos dar, Dios mío, Señor, lo que recibimos de ti solamente, Dios mío. Por misericordia te ruego, Dios amado, tú bendiga, Señor, Dios mío, la audiencia, Señor, de esta palabra. Padre, tú bendiga, Señor, Dios mío, el corazón que reciba esta palabra, Dios amado, para gloria de tu nombre, Señor. Por misericordia te rogamos, Dios mío, que tu bendición, Señor amado, esté presente en cada hogar, en cada familia, a través de esta su palabra, Dios mío, Señor. Que tu bendición también esté en medio nuestro, Dios mío, porque la necesitamos, Señor, porque sin ti nada somos, nada podemos hacer. Te rogamos, Dios mío, Señor, que tu Espíritu, Señor amado, dirija todas las cosas. Que tu presencia, Dios mío, Señor, hermosee, Padre amado, Señor, este mensaje. Oh Dios mío, y que toda la gloria sea para ti, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, damos la gloria y la honra, Dios mío, y te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias damos al Señor en esta hora también por estar una vez más hablando a través de este medio de la palabra del Señor, participando junto a nuestros hermanos en la iglesia. Gracias al Señor. Tal vez no presente en el cuerpo, ya no estamos tal vez acostumbrando a decir esto, tal vez no presente, pero sí esperando en el Señor que Él también sea tomando el dominio de todas las cosas para que volvamos a poder estar reunidos juntos en la presencia del Señor, de forma física, de forma unánime para la gloria de su nombre, y que Dios nos ayude a esperar en el Señor, y nos ayude el Señor también a mirar el tiempo en el que nos ha tocado vivir, que no es algo fácil, que no es algo que se haya visto tal vez en otros tiempos, pero que no está ajeno a la vida de los hijos del Señor, que no está ajeno a lo que muchos hombres, mujeres tuvieron que pasar también, en el sentido de que había limitaciones en otro tiempo también en el principio para reunirse, había también oposición, había también dificultades, pero fiel es la palabra del Señor, que le dijo a sus discípulos que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe de que el Señor cumple sus promesas, cumple lo que Él ha hablado, y por nada tengamos que estar amedrentados, sino todo lo contrario, poder confiar en el Señor, poder afirmarnos en el Señor cada día y fortalecernos siempre en la palabra del Señor, que esta palabra es la que nos guía, que esta palabra también es la que nos alimenta, como dice también en Mateo 25, esta palabra es la que nos llena de ese aceite del Espíritu para poder alumbrar y para poder estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor doy por todo lo que Él nos ha dado hasta este momento también. Tenemos una palabra del Señor que nos habla de estos hombres, apóstoles del Señor, Pedro y Juan, que también hablaron y predicaron la palabra del Señor y que, como decía anteriormente, como muchos hombres también tuvieron que sufrir oposición, tuvieron que sufrir amenazas.
luego de la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en Hechos 2, estos apóstoles del Señor fueron guiados por el Espíritu del Señor a pregonar el Evangelio. Fueron, mis hermanos, guiados por el Señor a hablar a multitudes. Tuvieron que pararse, como se dice, en la brecha y pregonar el nombre del Señor y dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto les trajo mucha bendición, les trajo sanidades, les trajo muchas almas para el reino del Señor, pero también les trajo persecución, les trajo amenaza. Pero a pesar de esto, mis hermanos, vemos cómo estos apóstoles siguieron adelante con la ayuda del Señor, siguieron confiando en el Señor, y esto, mis hermanos, no se detendría ahí como muchos hombres en ese tiempo pretendían detener el avance del Evangelio, pretendían detener el cristianismo, pero no se pudo detener ahí, sino que al contrario, se expandió, creció más la fama y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, aún hasta nuestros días. Y gracias al Señor que hemos sido privilegiados también de conocer este mismo Evangelio, hemos sido privilegiados de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recibimos, mis hermanos, la recompensa, recibimos la bendición de ser llamados hijos del Señor también por esta obra, mis hermanos, que Dios hizo a través de estos hombres, a través de hombres como usted, como yo, que se pararon firmes y que no se amedrentaron ante la dificultad. Gracias al Señor por su misericordia. Y el Señor, mis hermanos, respaldaba la obra de estos hombres, respaldaba lo que ellos hacían, porque lo hacían, mis hermanos, para el Señor, no para ellos hacerse vistos, sino para la gloria del Señor. Qué importante poder caminar y poder hacer las cosas para la gloria de nuestro Dios, porque qué gloria merecemos nosotros, mis hermanos. Yo creo que ninguna, porque como hombres, dice la palabra del Señor, que todos fallamos, todos pecamos ante el Señor. No merecemos una bendición como la que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos que el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Pero también, mis hermanos, dice la palabra del Señor que esa separación es quitada, mis hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es eliminado aquella barrera y aquella muerte, mis hermanos, aquella sentencia de muerte es quitada por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice también que estos hombres practicaban, mis hermanos, lo que era la oración, practicaban también la comunión y juntos, mis hermanos, se dedicaban a juntos proclamar el nombre del Señor. Y hubo un momento, como habla también en el capítulo 3, que ellos, yendo al templo a orar, también es levantado un hombre paralítico, es sanado un hombre, mis hermanos, que por tiempo estaba atado por una enfermedad, dice 40 años aproximadamente tenía él, aquel hombre que fue sanado. Y como decía anteriormente, esto los movió a los apóstoles a hablar al pueblo, a hablar, a decir que eso solamente lo podía hacer Jesucristo, que solamente Cristo el Señor podía hacer esos grandes milagros y sanidades. Dice el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Estaban, mis hermanos, estos hombres. Dice el capítulo 3 también que estos hombres decían al pueblo: no se maravillen de que es un hombre sanado, sino de que en Jesucristo también estaba la vida eterna. No solamente en Jesús había poder para sanar, sino también para salvar. Pero esto, mis hermanos, no le pareció bien a los líderes religiosos, mis hermanos del pueblo del Señor, a pesar de que el Señor continuaba haciendo prodigios, milagros por mano de sus siervos los apóstoles, seguían presentándose la misma oposición que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Incluso continuaba la mentira que divulgada por los sacerdotes de que Jesús no había resucitado entre los muertos. No solamente, mis hermanos,
los apóstoles estaban experimentando lo que experimentó el Señor, la persecución por este mismo grupo religioso, sino que estos hombres también, los sumos sacerdotes del pueblo, en oposición, mis hermanos, al cumplimiento de las profecías dadas por Dios, no solo negaron el poder del Señor, no solo negaron de que Jesús era el Señor, era Rey puesto por Dios, sino que también ellos se encargaron de divulgar y de decir de que Jesús realmente no había resucitado entre los muertos. Dios nos ayude en su misericordia. En Mateo 28, versículo 11, dice que mientras las mujeres iban, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, cuando fue escrito el libro de Mateo, todavía se divulgaba entre el pueblo, entre la nación judía, de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y el momento, mis hermanos, en que Pedro y Juan empiezan a proclamar el nombre del Señor, empiezan a pregonar a Jesucristo como Salvador, seguía, mis hermanos, ese dicho divulgándose entre el pueblo, de que Jesús no había resucitado entre los muertos. Pero esto no era otra cosa, mis hermanos, que era una artimaña del enemigo. ¿Para qué? Para impedir que hombres, mis hermanos y mujeres, llegaran al conocimiento de la verdad, que hombres y mujeres pudieran reconocer a Jesucristo como el Salvador. Dios nos ayude en su misericordia. Pero aún así, dice el versículo 4, muchos que habían oído la palabra creían en el Señor. La gloria es para el Señor. Muchos creían, muchos recibían realmente, y dice, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Qué grande, mis hermanos, el poder del Señor, qué grande es la soberanía de nuestro Dios, porque a pesar de que muchas veces se presenta oposición a la palabra del Señor, se presentan dificultades, se presentan trabas muchas veces para que se predique la palabra de Dios, pero aún así, mis hermanos, es la gracia del Señor que sigue orando, la misericordia del Señor sigue obrando, sigue sanando, sigue salvando para la gloria de su nombre, y permite el Señor que a pesar de todas las dificultades, aún así hayan hombres, hayan mujeres, hayan almas que crean en el nombre del Señor y que la aceptan como Salvador. Por eso Dios nos ayuda a nosotros también a no desmayar y a no detenernos, con la ayuda del Señor, poder seguir adelante, poder continuar la labor que Dios nos ha dado como hijos suyos, de proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podamos seguir hablando para la gloria de Dios y no desmayar y no callar, mis hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha obrado en nuestros corazones. El Señor nos ayude en su misericordia. También dice el versículo 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora ya no solamente, mis hermanos, estaban oponiéndose a lo que ellos hacían, sino que ahora también estaban cuestionando por qué estaban haciendo estas cosas. Y la verdad, mis hermanos, era que ellos lo estaban haciendo porque habían recibido de parte del Señor todas aquellas cosas. Y eso que habían recibido también lo estaban entregando a los hombres necesitados, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Estaban siguiendo las pisadas de Él. Por eso, mis hermanos, ellos hacían lo que hacían. Los hombres que se pusieron a Jesús y que ahora se oponían al mensaje de los apóstoles no eran nada más que los hombres que debían guiar al pueblo a caminar en obediencia y obedecer los mandamientos de Dios. Estos hombres que menciona la palabra del Señor, dice el sumo sacerdote, o sea, no eran cualquier
persona que se estaba oponiendo al mensaje del Señor eran precisamente los sumos sacerdotes. Imagínense, hermano, que eran hombres encargados de ministrar en el templo del Señor, hombres encargados de ministrar la ley al pueblo del Señor, de ministrar al pueblo la verdad, las profecías, mis hermanos, que Dios había entregado. Ellos mismos eran encargados de proclamar al pueblo todo eso e instruir al pueblo. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo todo lo contrario, tratando de detener la verdad del Señor, tratando de detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Y menciona en el versículo 6 al sacerdote, el sumo sacerdote Anás y Caifás. Caifás, mis hermanos, en particular fue un hombre que ocupaba uno de los cargos más importantes en el templo del Señor. Sin embargo, su corazón ambicioso y perverso lo llevó a no reconocer a Jesús como Señor, y lo llevó también a proponer la muerte de Jesús como solución a la persecución de los romanos. Y al final también, como lo vemos en este versículo, también a negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no era necesario o no era indispensable que ellos fueran, mis hermanos, sumos sacerdotes para haber creído en el Señor. Y eso también no es un requisito hoy día para poder creer en el Señor. No es necesario tener un cargo tal vez en la iglesia para poder pregonar el nombre del Señor, para predicar la verdad de nuestro Dios. Todo lo contrario, mis hermanos, dice que este cargo que ellos tenían de ser sumos sacerdotes los llevó a enaltecerse ante la presencia del Señor, a creer de que ellos solamente eran importantes y de que sus tradiciones solamente tenían relevancia y no la palabra del Señor, y no, mis hermanos, las promesas, las profecías entregadas por Dios. Y como le decía, este hombre Caifás jugó un papel muy importante en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Habla en Juan capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Dios nos ayude en su misericordia desde ese momento en que vieron los prodigios que el Señor hacía, las resurrecciones que el Señor efectuaba. A partir de ese momento también, y por el consejo de este hombre Caifás, también decidieron y buscaron matar a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude en su misericordia. ¿Por qué quise hacer énfasis en este hombre Caifás? Porque en él hubo, mis hermanos, una persistencia, pero para hacer lo malo. Hubo una persistencia en él para oponerse a la voluntad del Señor. El Señor nos ayude en su misericordia a entender. Y hubo en él, mis hermanos, terquedad en contra, mis hermanos, de la palabra del Señor y en contra de los propósitos de Dios. Dios nos ayude en su misericordia. Este hombre fue, mis hermanos, como le decía, el precursor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos ayude en su misericordia. Dios nos dé la fuerza a nosotros para poder, de igual forma, poder ser persistente, pero no en hacer lo malo, sino en hacer lo bueno para la gloria del Señor. Poder continuar, poder seguir adelante para la gloria de su nombre. Porque, como les decía anteriormente, va a haber oposición, y la hay ya, oposición que viene no de ahora, sino desde mucho tiempo efectuándose, y persiste en querer detener el avance, mis hermanos, de la voluntad del Señor, el avance de la palabra de Dios, el avance de los hijos de Dios. Pero ahí debemos estar firmes para la gloria del Señor. Ahí debemos afirmarnos en las promesas del Señor.
y fortalecernos en el Señor para poder seguir adelante, para poder no desmayar a pesar de todas las cosas. El Señor nos bendiga en su misericordia. Y dice también, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Alabado sea el Señor. Qué importante, mis hermanos, que así como hay hombres que persisten en hacer lo malo, que así como hay hombres que persisten en llevar a cabo una mentira, hay hombres también que persisten en llevar la verdad, como Pedro, mis hermanos, que dice que estaba lleno del Espíritu Santo y se paró, mis hermanos, y a pesar de que conocemos la historia, en un momento Pedro negó al Señor, a pesar de que en un momento cuando le dijeron: tú eres seguidor de Jesús, él dijo: no, yo no lo conozco. A pesar de eso, mis hermanos, él ahora en este momento tenía el valor, y lo más importante es que estaba lleno del Espíritu Santo, y eso también le daba el valor. No era porque Pedro estaba más preparado, no era porque Pedro tal vez su experiencia le llevó a poder, mis hermanos, pararse hasta aquel lugar, sino era porque estaba lleno del Espíritu Santo, era porque él se preocupó también de buscar la gloria de Dios, se preocupó de buscar ese Espíritu del Señor y obedecer al llamado que Dios tenía para él. Y como le decía, él se preocupó también de que pudiera, mis hermanos, persistir en llevar la verdad del nombre del Señor, llevar la verdad, mis hermanos, de Jesucristo, el Salvador, y decirle a ellos, recordarles que ellos mismos le habían crucificado, que ellos mismos, dice el versículo 10, sea notorio todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste. Y qué importante lo que recalca Pedro a estos hombres: y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Llama la atención, mis hermanos, el valor que tuvo Pedro de enrostrarle a ellos, hombres, mis hermanos religiosos, hombres que decían conocer a Dios, de decirles a ellos que ellos habían crucificado al Señor. Y Pedro también sabía que estos hombres habían mentido acerca de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Por eso también les dice: a quien Dios resucitó de los muertos. A pesar de que él sabía la mentira que ellos promulgaban, a pesar de eso, él le dijo: y que a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué importante, mis hermanos, y qué ejemplo nos muestra la palabra del Señor de este hombre, mis hermanos Pedro, que a pesar, mis hermanos, de saber que en presencia de quién él se encontraba, que eran hombres, como decía, que llevaban a cabo, mis hermanos, una vida de maldad, pero a pesar de eso él se preocupó, y a pesar de eso él tuvo valor de decirle que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Salvador. Y como dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la gloria es para el Señor, mis hermanos, que hoy día, mis hermanos, esa promesa es para nosotros. La promesa de salvación es para nuestras vidas. La promesa de que Jesucristo nos salva, de que Jesucristo nos sana, de que Jesucristo, mis hermanos, es el único que puede guardarnos. Esa promesa, mis hermanos, está vigente para nosotros hoy día, para la gloria del Señor, que hemos creído en su nombre, que hemos creído en que Él, mis hermanos, es el que puede guardarnos para la gloria del Señor. Y hay algo, mis hermanos, también que es importante destacar: la pregunta que ellos le hacen a Pedro y a Juan. Estos líderes religiosos, mis hermanos, en esencia formulan a los apóstoles la misma pregunta que hicieron en un momento a Jesús en Marcos 11:28. ¿Con qué autoridad hacen estas cosas? ¿Con qué potestad, le dice en el versículo 7, habéis hecho vosotros esto? Sin esperar recibir como respuesta que en el nombre de Jesús lo hacían. Sin esperar, a lo mejor ellos no esperaban recibir que
esa respuesta de parte de los apóstoles. Pero ellos, mis hermanos, le dijeron, en el nombre de Jesús hacían estas cosas, dándole a entender que solo en su nombre Dios prometió salvación y vida eterna. No era como ellos creían, mis hermanos, de que por sus obras ellos iban a alcanzar la redención de sus almas. No era, mis hermanos, como ellos pensaban de que por ellos aparentar ante los hombres de que eran buenos, eran hijos de Dios, sino, mis hermanos, que era en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es, y solo en ese nombre, como dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios nos ayuda en su misericordia, y ese nombre de nuestro Señor Jesucristo es el que nos salva para la gloria de su nombre. Únicamente Él puede salvar, únicamente Él puede perdonar nuestros pecados, únicamente Él puede guardarnos. Y a pesar, mis hermanos, que como dice el versículo 10, el versículo 11, hasta a pesar de que por los hombres era reprobado Jesús, pero para Dios, mis hermanos, dice cuál ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto también lo habla la palabra del Señor, Salmo 118, versículo 2, Isaías 28, 16, Mateo 21, 42 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Confirmando, mis hermanos, de que a pesar de que el hombre no quiera reconocer a Jesús como Salvador, a pesar de que el hombre no quiera reconocer la soberanía de Jesús, el dominio, el reino, mis hermanos, de Jesús, a pesar de eso, eso no anula, mis hermanos, la voluntad de Dios de haberle puesto, mis hermanos, como cabeza del ángulo, como el elemento principal de una edificación. Dios nos ayuda en su misericordia, y ese elemento principal también, mis hermanos, nos ha salvado, nos ha guardado por su nombre y por su amor y por su misericordia. Por eso hoy día la alabamos, por eso hoy día la reconocemos como Salvador, y es por eso, mis hermanos, que también como hijos de Dios debemos proclamar su nombre a las naciones, proclamar su nombre a todo hombre, mis hermanos, que necesite, y a todo aquel, mis hermanos, que se oponga tal vez a la verdad del Señor. También como hijo del Señor, como dice la palabra de Dios, debemos presentar defensa de la fe para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Continúa también el versículo 13 diciendo: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí. Ahora vieron, mis hermanos, ya realmente le estaban, como se dice, tomando el peso a la situación. ¿Por qué? Porque ellos veían que eran hombres, que eran del vulgo, sin letra, sin preparación, pero veían cómo Dios los usaba para hablar grandes cosas. Veían cómo Dios los usaba para entregar mensajes claros, mensajes con poder de parte del Señor, mensajes guiados por el Espíritu del Señor. Dios, mis hermanos, estaba con ellos y ellos podían darse cuenta de esas cosas. Y qué importante, mis hermanos, que la lucha no es nuestra. La lucha, mis hermanos, no la damos nosotros, sino lo hace el Señor. Nosotros, como dice la palabra del Señor, somos instrumentos que debemos estar preparados, que debemos estar aptos, que debemos estar en comunión con el Señor. Pero la obra, mis hermanos, la gracia, la pone nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos ayude para poder mirar al Señor por sobre todas las cosas. Y dice, entonces los ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, o sea, ahora estaban planeando qué hacer. Esto es importante notar, mis hermanos, que esto que estaban viviendo los apóstoles no estaba ajeno a lo que había vivido nuestro Señor Jesucristo. Estaban, mis hermanos, cumpliéndose lo que el Señor, mis hermanos, les había dicho cuando le dijo el Señor: si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Dios les preparó, como dice la palabra del Señor, Dios les dijo las cosas que le habían de acontecer, que le habían de venir, y les dijo para que cuando esto los venga no tengan que desmayar, no tengan que flaquear. Dios nos ayuda en su misericordia. Entonces dice el versículo 16 diciendo: ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Miren qué panorama, qué situación estaban viviendo, mis hermanos, los apóstoles del Señor, por predicar el nombre de Dios. Y el hombre, mis hermanos, estos hombres, sin temor de Dios, y que aún pretenden luchar contra Él, pueden ganar batallas, mis hermanos, en algún momento. Pueden ganar situaciones, como fue, mis hermanos, el momento en que lograron convencer al pueblo y crucificar a nuestro Señor Jesucristo. También pueden prosperar materialmente. Puede parecer que van a conseguir sus planes en contra de Dios y de sus hijos. Pero Dios en su soberanía tiene un tiempo determinado para castigar la maldad de estos hombres, echar por tierra todos sus planes malévolos, que no es otra cosa que obra del enemigo, y recompensar la fidelidad de los que han luchado por la fe y han esperado en el Señor. Dios nos ayude en su misericordia, porque estos hombres pensaban y pretendían que a través de sus planes iban a detener el avance del Evangelio del Señor, iban a frenar y iban, mis hermanos, a lograr de que este movimiento cristiano se disolviera y se eliminara, mis hermanos, de aquel lugar. Pero, mis hermanos, como les decía anteriormente, aquí habían hombres que estaban dispuestos a padecer por el nombre del Señor. Estaban dispuestos a sufrir las consecuencias. Estaban dispuestos, mis hermanos, a recibir la retribución, tal vez, por negarse a seguir una orden que iba en contra de la orden que Jesús les había dado, que el Señor les había entregado. El Señor nos ayuda en su misericordia, pero dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces, dice, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El Señor nos ayude en su misericordia. A pesar de que estos hombres habían visto la evidencia y no tenían cómo negar de que realmente estos hombres estaban actuando a través del poder de Jesucristo, pero aún así, mis hermanos, les amenazaron, aún así, mis hermanos, les intimaron, como dice la palabra de Dios. Pero Pedro, qué importante la respuesta que le da Pedro a estos hombres, qué importante la posición que ellos evidencian, y Pedro y Juan, mis hermanos, responden a estos hombres y les dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios nos ayuda en su misericordia, y esto, mis hermanos, es un principio para nosotros como hijos del Señor, un principio que nos puede a nosotros ayudar a tomar decisiones, nos puede a nosotros ayudar a actuar, mis hermanos, frente a situaciones similares en las que estos hombres, mis hermanos, se encontraban. ¿Cuál es, mis hermanos, el principio? Que es, mis hermanos, es justo obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y no es justo, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios tengamos que obedecer al hombre antes que Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios primeramente es Dios, es soberano, es omnipotente. Y así también, mis hermanos, porque Dios mucho antes estableció, mis hermanos, el orden de las cosas. Estableció, mis hermanos, nosotros el modo de regirnos, el modo de actuar. Y aún, mis hermanos, nos estableció labores, nos estableció también comisiones que debemos cumplir como hijos del Señor. Y aunque el hombre se oponga, y aún, mis hermanos, la autoridad se oponga, debemos obedecer, como dice, a Dios antes que a los hombres. Alabado sea el Señor. Y aún, mis hermanos, aún más, dice que el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, había en Pedro, había en Juan un espíritu, mis hermanos, que era el Espíritu Santo de Dios, que aún les instaba a no callar,
que aún les incitaba, mis hermanos, a no tener que obedecer esa orden, mis hermanos, que estaba en contra de la voluntad de Dios, porque es ahí donde nosotros debemos detenernos. Con esto no estoy diciendo de que debemos oponernos a todas las leyes que nos rigen como sociedad, sino aquellas que se contraponen a lo establecido por el Señor, a lo establecido por la palabra de Dios. El Señor nos ayuda en su misericordia. Dios nos ayuda a nosotros a poder tener valor, a poder, mis hermanos, también, como dice el versículo 20, a no poder dejar de decir lo que hemos visto y oído de parte del Señor. Dios ponga en nosotros esa necesidad, Dios ponga en nosotros ese deseo, ese ánimo de poder siempre hablar, de poder siempre hablar de las maravillas de Dios, de la maravilla de nuestro Señor, y no dejar, mis hermanos, de hacerlo. Aquello que hemos visto, aquello que hemos recibido de parte del Señor, tengamos que proclamarlo y no callarlo para la gloria de Dios. Pueda haber en nosotros ese fuego, como dice en Jeremías, cuando él muchas veces tal vez quiso dejar de hablar, porque eso le traía afrenta, le traía, mis hermanos, problemas. Pero dice que había en él un fuego, mis hermanos, había dentro de él algo que no lo dejaba claudicar, que no lo dejaba callar, a pesar de que sus palabras, mis hermanos, le llevaron a muchos prejuicios en su vida, le llevaron a muchas dificultades, a muchos dolores tal vez. Pero todo eso, mis hermanos, no era suficiente para callar lo que había dentro del profeta, y no era suficiente para callar lo que había dentro de los apóstoles. Y quiera Dios que no sea suficiente para callarnos a nosotros como hijos de Dios. No sea suficiente, mis hermanos, todo lo que el mundo está tramando, todo lo que el enemigo está tramando contra nosotros, todo lo que podamos sufrir como hijos del Señor, no sea motivo y no sea suficiente para callarnos, para detenernos, para dejar de hablar, mis hermanos, de la grandeza del Señor. Para terminar, mis hermanos, quisiera terminar con una reflexión que hay aquí en mi Biblia, y dice: algunas veces tememos predicar de nuestra fe en Dios porque la gente se puede sentir incómoda y no estar de acuerdo con nosotros. Pero el celo de Pedro y Juan por el Señor era tan fuerte que no podían mantenerse callados, aun cuando estaban bajo amenaza. Si su determinación para testificar de Dios se ha debilitado, ore a Dios que le dé de nuevo. Debemos recordar la promesa de Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios nos ayude en su misericordia a poder pedir a Dios que nos dé de nuevo. Si se ha debilitado tal vez ese ímpetu, ese ánimo, ese deseo que teníamos de hablar de la grandeza del Señor, si se ha disminuido tal vez en nosotros, podamos pedir al Señor que nos dé nuevamente ese celo por el Señor, que ponga en nosotros ese deseo, mis hermanos, y ese ardiente anhelo de hablar de la grandeza del Señor. Porque como decía esta cita en Mateo 10:32, a cualquiera que le confiese, dijo el Señor, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y también dice que a cualquiera que le negare, Él también le negará. Dios nos ayude en su misericordia, para que ninguno de nosotros tengamos que negar al Señor. Y si lo hemos hecho, podamos ser como Pedro, podamos constreñirnos, podamos arrepentirnos, pedir al Señor misericordia, porque dice: el Dios nuestro es amplio en perdonar, es amplio en tener misericordia. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros debemos buscar como hijos del Señor para poder vivir en este tiempo. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos dé su bendición, y le invito a hablar por la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos ante su presencia para darte las gracias por tu misericordia, Dios mío. Gracias porque nos permites, Señor, escuchar tu palabra, Padre amado, poder ver ejemplos, Señor, para nuestra vida, poder mirar, Dios mío, Señor, como hombres, Padre amado, tuvieron que sufrir, tuvieron que recibir, Señor, Dios mío, afrentas por su nombre, Padre amado, Señor, pero como dice su palabra también, Dios mío, muchos de ellos estaban gozosos por sufrir por causa de su nombre. Padre amado, Señor, cuánto nos cuesta muchas veces padecer por tu nombre, cuánto nos cuesta muchas veces estar dispuestos, Dios mío, a padecer por tu nombre, Padre amado.
Ayúdanos, Señor, dirija nuestros corazones, dirija nuestras mentes cada día, Dios mío, para que puedan estar, Señor, en sintonía con tu palabra, con tu espíritu, Señor, dispuesto, Dios mío, a servirte, Señor amado, a pesar de las consecuencias, a pesar, Dios mío, Señor, de los problemas. Padre bendito, podamos estar dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, Dios mío. Padre, te rogamos, Señor, una bendición sobre cada uno de nosotros, Dios mío. Padre amado, sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y así cada uno, Señor, cada cual que escuche su palabra, Señor. Dios mío, su bendición esté sobre su vida y le guarde, Señor, a través de su Espíritu Santo, Dios mío. Todos se lo rogamos en el nombre de Jesús y que nos levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Con el himno 246 damos término a esta reunión. 246. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis pasos siempre guíen el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Señor, bendiga esta alabanza y pueda, mis hermanos, Dios quiera que pueda cumplirse esta alabanza, mis hermanos, nosotros, y cada día podamos pedirle al Señor que nos lave de toda maldad, de todo pecado, traer a la presencia del Señor nuestros corazones para que Él haga conforme su voluntad. Dios nos bendiga. Oramos para despedir
en el nombre del Señor. Padre amado, una vez más te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has permitido, Señor, poder estar escuchando, Dios mío, tu palabra. Poder, Dios mío, alabar tu nombre, Padre amado, en este momento. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos entregas, Dios mío. Ejemplo, Señor, Dios mío, para poder seguir, para poder, Dios mío, imitar, Dios de los cielos. Padre amado, entendiendo, Dios mío, Señor, que tú Dios mío, Señor, estás con aquellos que se disponen a servirte, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de corazón. Líbranos, Señor, Dios mío, Padre amado, y ayúdanos, Señor, a enfrentar, Dios mío, Señor, la lucha de la dificultad, Dios de los cielos, tomado de tu mano poderosa, Señor, no con nuestras fuerzas, Señor, sino con tu poder, Dios mío. Oh Dios amado, ayúdanos cada día a buscar tu Espíritu, Señor. Llénanos de él, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Dios amado. Por misericordia te rogamos, Señor, tu bendición sobre cada vida, cada corazón. Nos ayudes, Señor Dios mío, a mirarte por sobre todas las cosas, en donde quiera que estemos, Dios mío. Pueda ser tú el primero, Señor, y no nosotros, Dios mío. Te rogamos tu bendición, tu compañía, Padre amado, y tu fortaleza de lo alto. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga.